Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En este video de esta nueva clase de la unidad 3 de máquinas y herramientas, que corresponde a componentes de dichas máquinas, ¿sí? De las máquinas de herramienta control numérico computarizado, así se llama el título, vamos a continuar en la segunda parte viendo lo que es los sistemas de transmisión. Pero antes, bueno, vamos a ver un poquito un repaso de lo que vimos la clase pasada. Habíamos visto, bueno, la introducción a este apartado, los diferentes, digamos, las unidades que vamos a ver dentro de esta unidad, o sea, las subunidades dentro de esta unidad. La semana pasada vimos ejes de movimiento y hoy nos toca ver sistema de transmisión. Habíamos visto lo que era un torno, ¿sí? Una fresadora, CNC y los ejes de movimiento, que como corresponde a cada una de las máquinas, tanto para torno como para fresadora, que son las máquinas que más vamos a ver. Obviamente el torno es la máquina predilecta. Teníamos como ejes el X en el eje transversal y longitudinal el eje Z. Y habíamos dicho, a modo de repaso, solamente digo esto, que los signos no tenían ningún sentido matemático sino de orientación. Siempre el negativo iba a estar en dirección en contra del plato, el positivo era el que me alejaba. Lo mismo ocurre para el eje X. Si yo me alejo del centro, es positivo. Si me acerco al centro, era negativo. Lo mismo para la fresadora. Habíamos visto ejes complementarios, máquinas con más de 3 ejes, cómo se llamaban, las diferentes disposiciones y estructura, o sea, cómo hago yo para elegir una máquina si tengo que comprarla, o si soy un fabricante, qué puntos voy a tener en cuenta a la hora de decidir la fabricación de distintas máquinas. Cómo se denominaban en la jerga en la jerga, digamos, en el lenguaje vulgar y común de los técnicos, las máquinas CNC de acuerdo a los ejes reales y a la capacidad que tienen de interpolar. Recordemos que interpolar, que es una palabra muy pero muy utilizada, lo vamos a usar muchísimo. Recuerden que interpolar es mover como mínimo, dos o más ejes a la vez, ¿sí? A la vez, dos o más ejes a la vez. Bueno, ejes complementarios, hemos visto los ejes A, B y C, que corresponden para cada eje principal, el X, el Y y el Z. Y bueno, y terminábamos aquí. Así que hoy vamos a empezar con este título, Sistema de Transmisión. Bueno, recordemos que lo voy a hacer en un modo gráfico. Una bicicleta, vamos a tomar ese medio de transporte porque es el que todos tenemos en nuestras casas. Y vamos a tomar como motor a nosotros mismos, por supuesto, nosotros somos el motor de la bici. Y en este caso los carros, que serían el movimiento que ejerce, por ejemplo, un torno, serían las ruedas de la bicicleta. ¿Sí? Entonces tenemos el motor, que somos nosotros, y el carro, que es el que mueve la herramienta. En el caso de una bicicleta, el carro sería las ruedas, que permiten el movimiento de traslación nuestro arriba de ella. Pero el motor no está conectado directamente a la rueda, o sea, nosotros no estamos, de alguna manera, con los pies o con las manos, tocando las ruedas. Hay un elemento intermediario entre esas dos partes, y ya creo que a ustedes se les viene a la mente qué es, y es justamente todo lo que sea la cadena, la corona y el piñón de la bicicleta. Así que más de una vez se nos ha caído la cadena y hemos protestado por tal motivo, o nos ensucia el pantalón por el aceite, bueno, o hace un ruido tremendo porque no le ponemos aceite. En sí, ese sistema de transmisión, así se llama, ¿sí? Que tiene la bicicleta, lo vamos a encontrar en casi todas las máquinas habidas y por haber en nuestra vida real, ¿sí? Desde un auto, una moto, una máquina convencional, un torno, lo que se les ocurra. Es más, una impresora 3D, cualquier máquina, cualquiera, una mezcladora de pan, de masa, qué sé yo, no sé, no se me ocurre nada. Todas las máquinas tienen un sistema de transmisión particular que puede ser más complejo, más sencillo, pero todos tienen, en fin, un sistema de transmisión entre la unidad motriz o la unidad de potencia, que seríamos en este caso nosotros, puede ser un motor eléctrico, puede ser un motor de combustión interna, o sea, un motor naftero, gasolero, qué sé yo, lo que se les ocurra.
y algo a qué mover, o sea, tengo que mover algo, las ruedas, tengo que mover una paleta, tengo que mover, qué sé yo, una turbina, y entre ellos generalmente hay un sistema de transmisión. Sí, no digo que en todos, pero en la mayoría siempre hay algo que conecta el motor con lo que yo quiero mover. Y en el torno CNC o en cualquier máquina CNC encuentro un sistema muy popular porque prácticamente nace cuando, digamos, de alguna manera nace el CNC computarizado, ¿no? Allá en los años 70, ¿sí? Cuando se crean las primeras computadoras, había una necesidad imperiosa de crear un sistema de transmisión lo más robusto y lo más preciso posible. Recordemos que cuando hablamos de preciso o de precisión estamos hablando de repetitividad. O sea, hacer muchos movimientos, miles, millones de movimientos y que la máquina haga siempre el mismo movimiento exacto. O sea, llegar al mismo punto en centésimas, en milésimas o en micrones, ¿sí? Cualquiera sea la unidad. Entonces, se desarrolló un sistema de transmisión que fue evolucionando. Primero fue una varilla roscada, o sea, una rosca templada. Luego a esa varilla se le agregaron diferentes propiedades para que no se desgaste. Imagínense que una tuerca y un tornillo se producen desgastes. Lubricaciones forzadas, o sea, siempre lubricándola. Hasta que aparece una idea fantástica que viene de la mano de los rodamientos, de los bolilleros, que es agregarle bolitas a la rosca. Entonces ahí nace el sistema de transmisión llamado husillo de bolas recirculantes. Pero bueno, antes de empezar con esto, quiero solamente cerrar este tema de lo que veníamos hablando. Acá tenemos las imágenes. Por ejemplo, para lograr que esta herramienta en una fresadora que tenemos acá, hoy voy a trabajar con algunos elementos más gráficos, ¿sí? Esta fresita que tenemos acá, si yo quiero moverla, qué sé yo, por ejemplo, como está acá, de esta punta a esta punta, sí, me quedó un poquito baja ahí, ahí sería, si quiero hacer este recorrido, voy a estar interpolando, porque para hacer ese recorrido, fíjense que lo tengo acá tengo el prisma que tenemos acá. Esto es una pieza que está arriba de una mesa, ¿no? Una mesa de fresado. Y fíjense que para lograr este movimiento de esta punta, que sería esta, tiene que cruzar completamente y llegar hasta acá abajo. Por lo tanto, tengo que mover el eje Y, tengo que mover el eje X y tengo que mover el eje Z hacia abajo, ¿sí? Para lograr este movimiento. Estoy interpolando 3 ejes a la vez. Entonces, para lograr este movimiento necesito que el motor se mueva, el motor eléctrico, que ya en la próxima clase vamos a ver qué tipo de motores tenemos en los sistemas CNC. Y tengo que mover los carros, ¿sí? Porque esta fresa se está moviendo gracias al movimiento de los carros. Pero para mover el carro tengo que interconectar con el motor, bueno, y lo voy a interconectar con el sistema de transmisión que ahora mismo vamos a ver. Ese sistema de transmisión se llama husillo de bolas recirculantes. Este sistema, voy a repetir, está en el 90 y pico % de las máquinas CNC, ¿sí? De alta precisión, tornos de alta productividad, pero ya hace unos años que hay un avance tecnológico en los motores que empezó de alguna manera a pechar este husillo de bola recirculante, digamos, como querer sacarlo de a poquito de la fabricación y de la comercialización, debido a que el otro sistema que vamos a ver la semana que viene no tiene ningún elemento mecánico, ¿sí? Es prácticamente nulo el elemento mecánico. Recordemos, cuando hay algo mecánico hay desgaste, ¿sí? Más allá de que sea a muy largo plazo, pero hay desgaste. O sea que alguna vez voy a tener que hacerle un mantenimiento exhaustivo o reemplazar cosas, porque se gasta. Entonces, bueno, más adelante lo vamos a ver, o sea, la semana que viene, pero básicamente este sistema por lo económico, vuelvo a repetir, económico en relación a el sistema que estaba hablando recién, que no tiene nada mecánico o muy poquito, es un sistema que está muy utilizado. Hoy en cualquier máquina vamos a encontrar esto, o sea, desde un robot, desde un brazo robótico que se mueve, hasta bueno, un torno, una fresadora. Hay impresoras 3D que traen este sistema ya,
No haría falta colocarlo en una impresora 3D, pero bueno, hay sistemas que ya lo traen para alta precisión en impresión 3D. Y bueno, ya vamos a ver algunos videos después que se los voy a dejar en los enlaces para que ustedes vean de tarea. Pero van a ver que hay infinidad de cosas en donde se usa los usillos de bolas recirculantes. Bueno, ¿en qué consiste esto? Básicamente lo voy a explicar de manera teórica y ustedes después en los videos y en las imágenes que vamos a ver acá lo van a ver perfectamente mucho mejor. Pero en base a esta teoría van a entender un poquito la parte práctica. Dice, es un tornillo o usillo de bolas recirculantes, es un dispositivo mecánico para convertir el movimiento de rotación, ¿sí?, que sería el del motor, ¿sí?, el motor cuando gira, en movimiento lineal. Porque cuando yo hago girar esta rosca que tenemos acá, cuando la hago girar, esta tuerca que está ensamblada, lo que hace es moverse de un lado para otro. Esto lo vimos enroscado en la unidad 1. ¿Se acuerdan que uno de los principales funcionalidades que tenían las roscas era mover, ¿sí? Era generar movimiento lineal. Transformación de movimiento giratorio a lineal. Bueno, y acá habla de poca fricción, ¿sí? Con poca fricción. Bueno, ya vamos a ver por qué, ya se los dije, hay bolitas ahí adentro, así que eso es el gran punto para lograr poca fricción. El eje roscado proporciona un conducto espiral donde los rodamientos de bolas actúan como un tornillo de precisión. O sea, yo tengo acá un canal, que sería la mitad, por supuesto. Esto es un surco, porque la otra mitad está en la tuerca, está acá. Esto sería la tuerca transparente de acrílico que hay acá en una imagen. Entonces, logro un conducto. Mitad tiene el tornillo y la otra mitad la tiene la tuerca. ¿Para qué? Para que se deslicen sobre ese canal que se genera bolitas de acero en donde van a estar conectadas una al lado de la otra, y estas bolitas lo que van a permitir es mover esta tuerca de una manera muy rápida, muy precisa, muy exacta y con muy poca fricción. ¿Por qué? Porque las bolitas lo que hacen es rodar, es caminar de alguna manera, ir rodando sobre las superficies de la tuerca y del tornillo, y esto hace que haya muy poca fricción. Sumado a esto, por supuesto, la lubricación necesaria, aceite o una grasa refinada especial para este tipo de rodamientos. Pero generalmente se usa un aceite especial que constantemente se va lubricando, ¿sí?, de acuerdo al uso, pero siempre hay una mínima presión de aceite en contacto entre las bolitas y la superficie del tornillo y la tuerca. Además de ser capaz de aplicar o resistir altas cargas de empuje, reducen la fricción interna. Bueno, esto es lo que veníamos hablando recién, pero acá me interesa esto. Este sistema de usillo es un sistema que puede aplicar grandes cargas de fuerza para mover el carro. Imagínense que el carro de un torno o de una fresadora, si vamos a las imágenes, por ejemplo, vamos a ver esto. Esto que tenemos acá no tiene poco peso, porque el motor tiene que mover todo este pedazo de masa de hierro, motores, hay de todo acá, que es terriblemente pesado. Ahora que me acuerdo, hay una imagen acá, que ya vamos a ver más abajo cuando veamos motores, que está aquí. Acá tenemos un torno, digamos, desnudo, vamos a llamarlo así, sin las chapas, sin la parte electrónica, solamente están los motores y las partes mecánicas más importantes. Fíjense, acá tenemos el carro del eje Z y el eje X todos juntos. Este motor que se ve acá atrás, detrás de estas correas, se llega a ver acá, es el que tiene que mover todo esto, este pedazo de bólido, que cuando se mueve a grandes velocidades genera una inercia terrible, ¿sí? Una inercia espantosa. Y este motor es el encargado de frenarlo en la posición exacta, acelerar, desacelerar y así sucesivamente. Pero el que se lleva también gran parte del esfuerzo, principalmente, es el tornillo que se ve acá. ¿Sí? Se ve ahí ese tornillo, es el mismo que estábamos viendo antes, es el usillo de bolas recirculantes. Y acá se ve la tuerca. Ahí se ve la tuerca, que está ensamblada con todo el carro.
Entonces, cuando este tornillo gira, lo que hace el carro, obviamente, es seguir el movimiento lineal, o para un lado o para el otro. Entonces, esto tiene que estar muy, pero muy bien diseñado y tiene que bancarse unas cargas terribles de empuje, porque imagínense que esto en vacío tiene un peso formidable y todavía le tenemos que sumar el arranque de viruta. O sea, tenemos que sumarle el esfuerzo por sacar viruta, que es muchísimo. Entonces, estamos hablando de una fuerza que tiene que bancarse o que tiene que soportar estos husillos terriblemente. O sea que está muy pero muy bien diseñado este sistema de husillos de borra recirculantes. Bien, ¿qué más? Seguimos. Están hechas con mínimas tolerancias, o sea, están fabricados estos tornillos con mínimas tolerancias y por lo tanto aptos para su uso en situaciones en las que la alta precisión es necesaria. Recordemos que mover un carro en un torno, se hace miles, millones y millones y millones de veces en la vida útil de la máquina, debido a que, depende de la pieza o depende de la complejidad de la pieza, el movimiento es constantemente. Las máquinas CNC están preparadas para trabajar las 24 horas, los 365 días del año, todo el año. O sea, la máquina CNC lo único que tiene que hacer es producir. Entonces todo lo demás se puede ir haciendo mientras la máquina esté funcionando. Mantenimientos, lubricaciones, etc. Pero por eso mismo, la cantidad de veces que se va a mover el tornillo hace que tenga que tener una muy buena precisión de fabricación y eso hace que este tornillo sea muy muy preciso. ¿Dónde me había quedado? Bueno, aquí. El movimiento a los ejes a partir de los motores lo realizan dichos husillos de bolas, que eso es lo que yo ya les venía diciendo, que funcionan por el principio de recirculación. Cuando el grupo motor gira, ¿sí? el motor, su rotación se transmite al tornillo, ¿sí? A esto. Acá estaría el motor puesto. Esta rosca que vemos acá es donde va generalmente el motor acoplado. Y el cuerpo del acoplamiento, que sería esto, la tuerca, el cuerpo de acoplamiento, se traslada longitudinalmente a través de este, arrastrando consigo, o sea, arrastrando con ella, la mesa de trabajo en el sentido oportuno, tal como se puede ver en las figuras. Bueno, entonces si yo esto lo tengo anclado al carro, el carro se va a mover de un lado para el otro. Este pico que se ve acá es el pico de lubricación, ¿sí? Acá podemos conectar un cañito y ahí entra la lubricación para de alguna manera brindar un mantenimiento constante de aceite a todo este sistema. Acá lo vemos también en un corte transversal, como están las bolitas dispuestas en el husillo. Y la mayoría tiene porque imagínense, tienen un canal de retorno, las bolitas, porque imagínense que las bolitas van a ir de alguna manera rodando sobre los canales y cuando llegan al final de la tuerca van a tener que volver por este pasillo, ¿sí? Y van a volver a introducirse adentro y así. Por eso van rodando adentro de la tuerca. Esto sería el retorno, ¿sí? O el canal que tiene este sistema para volver a que las bolitas vuelvan a su punto inicial y así volver hasta el final y volver a pasar por ese lugar. Si prestan atención a esta imagen que vemos acá, tenemos tres retornos en esta tuerca que es bastante grande, ¿sí? Es bastante larga. Generalmente las tuercas cuando son largas son porque las cargas de empuje que va a tener este sistema son muy grandes. Recordemos que cuanto más bolitas tengamos en este sistema, mayor fuerza va a poder ejercer el tornillo con las bolitas, ¿sí? Así que cuanto más chiquitito, como en este caso, menos fuerza puedo hacer, porque hay menos bolitas, menos contacto con el sistema. Bien, espero que se haya entendido, creo que sí. Por lo menos hasta aquí, todo este sistema. Dice, el accionamiento contiene un conjunto de bolas en recirculación que garantizan la transmisión de esfuerzos del tornillo a la mesa, con mínimas pérdidas por fricción. Fricción va a haber, por supuesto, siempre. No hay un sistema que no haya fricción. Lo que sucede es que es mínimo, porque recordemos que una rosca
de una tuerca con un bulón común y corriente, que yo compro en una ferretería, el rozamiento es muy grande porque tenemos todos los filetes que van rozando uno con otro. En cambio acá no hay filetes, hay bolitas y las bolitas no están trabadas, sino que van rodando y por lo tanto eso hace que haya una mínima fricción. Las dos partes de su cuerpo están ajustadas con una precarga para reducir al mínimo el juego transversal entre ellas, con lo que mejora la exactitud y repetitividad de los desplazamientos. Es decir, un movimiento sin apenas resistencia con una exactitud de desplazamiento total, sin el juego que necesariamente tienen que tener los sistemas tradicionales. Cuando habla de sistemas tradicionales está hablando de las roscas comunes y corrientes que yo hablaba recién, porque ahí tengo que generar sí o sí un pequeño juego para que no se trabe el sistema. En cambio acá no tiene que haber juego. En este sistema no hay nada de juego transversalmente, o sea, axialmente. ¿Cómo logro eso? Bueno, estos sistemas tienen una... no se llega a ver acá. Acá está, bueno, acá se ve apenas en este sistema. Lo voy a agrandar un poquitito para que se vea y que me puedan entender. Porque ¿qué pasa? Cuando yo ensamblo todo esto, el fabricante cuando ensambla la tuerca, va a tener un pequeño juego la tuerca con respecto al tornillo. Pero acá, como ven, hay una rosca. ¿Sí? Se ve una rosca. Acá hay una tuerca que se llega a ver que está como transparente de alguna manera. Y lo que hace esta tuerca, yo la puedo ir, digamos, roscando. Y esto lo que va a hacer es generar un pequeño esfuerzo hacia el sistema interior que tiene la tuerca. Y por lo tanto eso genera un pequeño ajuste que hace que se reduzca prácticamente al mínimo casi nulo movimiento axial. O sea, un juego que pueda tener esto. Imagínense que ya dijimos, los sistemas CNC prácticamente los errores aparecen en la milésima o en el micrón. O sea, 0,0001, que es prácticamente nada. Entonces, tienen que tener prácticamente cero juego estos sistemas y se hace con esta pequeña precarga que es una tuerca simplemente con un resorte, algunas tienen o no, y ajusta el sistema de bolitas. Bueno, y después agrega otra cosa muy importante, porque recordemos que estos sistemas están propensos a golpes. Digamos, yo uso una máquina y puedo programar mal, no debería, pero generalmente uno comete a veces errores, y se producen choques de máquinas. ¿Qué pasa? Si yo la máquina la choco a una velocidad muy alta, puedo romper este sistema o lo puedo dañar. Para que no ocurra esto, hay mecanismos que ya prevén estos choques y hacen que se minimicen las lesiones o las roturas de estos sistemas. Para disminuir los daños del mecanismo de transmisión frente a colisiones transversales o sobrecargas, porque también es cierto, a veces hay sobrecargas en el mecanizado. Por ejemplo, en vez de mecanizar una viruta de 5 milímetros, bueno, le mecanizamos 7,5, 8, 9 y el torno por ahí no está preparado para semejante corte y esto hace que todo el sistema haga un esfuerzo terrible. Por lo tanto, también si no chocamos la máquina, bueno, haciendo esta operación también vamos a dañar la máquina. Dice, el grupo motriz incorpora un embrague en su desconexión con el tornillo. Este dispositivo desacopla la transmisión cuando el conjunto de la mesa choca con algún obstáculo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de grupo motriz estamos hablando del motor. El motor tiene un pequeño embrague adentro, algunos lo tienen afuera, no está dentro del motor, sino que está entre el motor y este husillo. Hay un pequeño dispositivo que cuando se ejerce una demasiada fuerza se desacopla y queda libre el motor del tornillo, entonces no se rompe nada o se evita una lesión más grave. Por ahí yo siempre soy partidario de decir que ante un choque algo siempre tiende a romperse. Puede ser mínimo, puede lesionarse mínimamente, pero siempre va a haber alguna secuela. O sea, es muy raro que no haya nada en un choque grave de una máquina. Bueno, y para terminar, ustedes van a ver estos videos de tarea. Yo solamente voy a hacer clic en el primero, que es una simulación, me parece que de SKF, de cómo trabaja este sistema para cerrar
este tema. Bueno, y como ven aquí, acá está el husillo, acá está la tuerca en azul, y aquí se ve cómo las bolitas van moviéndose. Recordemos que este tornillo se está moviendo, ¿no? Está girando. Y las bolitas consigo están haciendo lo mismo. Y cuando terminan, al final vuelven por el canal y regresan al inicio. ¿Sí? Así trabajaría un sistema de bolas recirculantes. Un tornillo de bolas recirculantes. ¿Sí? Bien, este sería el video, el primer video de la unidad. Yo les voy a dejar para que puedan ver estos 4. Hay videos muy interesantes, todo relacionado a la fabricación, al ensamblaje. Hay un video que está Thomson Linear, que es una empresa líder británica de todos los sistemas de tornillos de bolas, rodamientos y demás, que está muy bueno. Simplemente para que se los muestro para que vean cómo es el funcionamiento. Solamente quiero ver, yo esto no lo abrí, quiero ver a dónde lo lleva, porque siempre hemos tenido algún inconveniente con estos videos. Bueno, cuando llegan a esta página, claro, cambió todo ahora. Creo que es Training. Acá van a este apartado que es husillos de bolas. Y acá... No, estoy en otro lugar porque no era esto. A ver, en soporte. Acá, en soporte era. Denme un segundo porque me han cambiado todos estos muchachos de Thomson. A ver acá. Educación y training. Acá está, clic para ver los videos de Thomson. Y acá están todos los videos relacionados con la industria del movimiento, digamos. Y tienen que hacer clic aquí. Acá está. Creo que es este. Acá en este apartado van al primero. ¿Sí? Sí, este acá. Le dan play. Y van a poder ver el video. Está todo en inglés, por supuesto, ¿no? Pero cómo se ensambla este sistema. Sí, este acá es. Así que es simplemente, no para que entiendan verbalmente lo que dice esta persona de Thomson, sino cómo se ensambla una tuerca con un tornillo. Nada más que eso. Bien, hasta aquí. Entonces pasó la segunda subunidad de la unidad 3, que es sistema de transmisión. Espero que se haya entendido. Estos sistemas de transmisión están en cualquier máquina, ya lo van a ver, porque cuando vean estos diferentes videos, hay uno que es una empresa que fabrica, que está muy bueno. A mí me encanta ese video, cómo se hace la fabricación, y van a ver en la infinidad de aplicaciones que se utilizan estos sistemas de bolas recirculantes. Hasta aquí, muchas gracias. Nos vamos a ver en el próximo video de la unidad 3. Y cualquier duda o consulta, como siempre, me lo hacen a través de WhatsApp, que ya hicimos la página, el grupo. O también en forma individual, no hay ningún problema, en forma privada, o a través del correo electrónico. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.